que quedemos todos más o menos claros de lo que se trata todo esto. Y vamos a comenzar con una persona que está vinculado a este lugar desde muy niño. Él vivió, sus familiares me parece que trabajaron acá. Él es Humberto Gómez, que nos va a contar su testimonio. Don Humberto. Buenos días. Bueno, yo soy nacido y criado acá en la mina Calera. Mi casa está ubicada en la ex compresoras, en la parte de la avenida Centenario. ¿Qué puedo decir? Que esta parte para nosotros siempre fue como el patio trasero de la casa nuestra, porque nosotros vivíamos, digamos, en torno a venir a visitar el cerro. Mi papá llegó como eléctrico acá. Mi papá trabajó 37 años y yo trabajé 47. Fui estudiante de la Escuela Cemento, que era subvencionado por Cemento Melón. Cuando ingresé a trabajar a Cemento Melón fue el año 72 contratado, pero ya antes del colegio a nosotros nos mandaban a hacer las prácticas a Melón. Veníamos a los talleres a hacer la práctica y posteriormente a nosotros, cuando terminábamos de estudiar, digamos, salir de la enseñanza media, ingresamos a trabajar en Cemento Melón. Volviendo atrás, cuando niños nosotros subíamos permanentemente con los papás. No había restricción de seguridad, como hoy día en toda la industria la seguridad es lo primero. En ese entonces nosotros entrábamos hasta los túneles con mi papá. Pasábamos del túnel hacia las Cabritas. Mi papá manejaba también la máquina eléctrica que en ese entonces existía acá. Teníamos un andamiaje. Nosotros subíamos al cerro porque los días domingos era el paseo habitual nuestro, de que las familias vinieran acá a hacer el camping prácticamente. Nosotros en el andamiaje subíamos hasta la parte superior de los cerros y posteriormente bajábamos en la tarde. Era un paseo dominical que teníamos nosotros. También los días sábados nosotros era el día que nosotros podíamos hacer algo en las casas, porque aquí también la contaminación era muy alta. ¿Ya? Y prácticamente en ese entonces se trabajaba hasta el día sábado al mediodía, así que teníamos en la tarde y el día domingo para las mamás hacer en ese entonces los aseos, el lavar y hacer todas esas cosas. Así que nosotros, criados acá, el testimonio es ese. Nosotros prácticamente vivimos aquí, o sea, de hecho yo soy de los únicos que queda de los antiguos. Yo también. Me alegro. Éramos vecinos. Sí, señor. Yo soy Cataldo. Cataldo. Los que vivíamos... Sí, la segunda casa. Sí, la segunda casa. Del Chueco Cataldo, Sí, de Picardía, exactamente. del Julio. Exacto. Yo soy de Julio. Sí. Julio Cataldo. ¿Ven? Y aquí él me llegaba a vender pan Sí. para cuánto, porque trabajaba en la panadería, A la cancha en mina. en la cancha en mina, y a todo lo que era palmilla. Exacto. Yo soy Humberto Gómez. Yo estoy 40 años ya en Estados Unidos. Ya. Y ahora me encontré con la sorpresa y leí y le dije a Estefan, Sí. pero no me encontraba, nunca encontrar a alguien como que estuvimos juntos. Sí, porque yo me recuerdo, desde que usted se fue de acá, no, aparte del Picardía, que trabajaba en la fábrica, todos los cataldos, he tenido contacto con ellos. Sí, porque yo le hacía el comentario acá. Él vivía en la calle La Feria, porque su abuelo trabajaba en ferrocarril, que la calle antiguamente, antes que se hiciera la carretera CH60, era cerrada.
Ahí jugábamos los famosos porcerillos. Jara. Pero Humberto, Jara está ahí. ¿es cierto eso de que las visitas duraban re poquito, pero el sonido de las Bueno, ustedes estaban acostumbrados a ese sonido? como anécdota yo puedo contarte que, bueno, parte de mi familia, parte de mi mamá, ellos venían de Santiago, pero prácticamente no podían dormir porque nosotros vivíamos al lado de las compresoras. Y las compresoras trabajaban los 365 días del año y estaba todo el día tratando de comprimir aire. ¿Ya? Nosotros no teníamos, digamos, en ese entonces niños de qué se trataba la compresora, estábamos acostumbrados, entonces no teníamos. Entonces tampoco no sabíamos qué generaba, claro, nos decían aire, ¿para qué? ¿Para dónde? Para la mina y parte para la fábrica. Y ahí ellos nos decían, no sé si esto es el famoso, digamos, anillo de aire que alimentaba la mina y alimentaba parte de la fábrica antigua. Y era el sonido constante. Y prácticamente la gente no podía dormir. ¿Dónde estaba ese compresor? Los compresores al lado de las casas. Allá abajo, ¿cierto? Para que se ubiquen todos, están en la calle Centenario, ahí teníamos, digamos, tengo todavía yo la casa, me quedé con esa casa. Una vez que mi papá jubiló, me entregaron esa casa a mí trabajando y cuando la vendieron yo la adquirí. Sigo, así que soy nacido y criado en este barrio. Fiel. Hasta que... No, eléctrico. Sí. Los pistones. ¿Y estos hornos? Mucho humo. No humo, sino que el polvo por donde cuando pasaban, digamos, la extracción, la calcinación, posteriormente pasaban a unos chancadores de pera que estaban mucho más abajo donde ustedes subieron, y de ahí de ese chancador de pera bajaban con la piedra más grande, pasaban a unos de martillo. En eso yo también trabajé, estando en la fábrica, los mandaban de refuerzo a la calle, pero ya éramos recién ingresados a Cemento Melón, estoy hablando del año 72, 73. Y de ahí había una cinta transportadora que transportaba hacia, digamos, unas tolvas, donde primero habían dos trencitos chiquititos, donde se llevaba hasta Melón. El material pasaba por ahí para... Por donde está la Puzolana hoy día, existe todavía el túnel que se usa ahora para una cinta transportadora que llega para alimentarse en la parte de los hornos, que llega solamente la Puzolana. Pero ahí también nosotros vivíamos en ese entonces, jugábamos con nosotros. De niños nosotros lo veíamos, me recuerdo, en el carrito y nos bajábamos en la parte de la feria de animales y desde ahí lo veíamos por el ferrocarril y doblábamos por San Diego y llegábamos al colegio Cemento Melón. Los hermanos maristas. Claro. Y posteriormente ya cuando se terminó, digamos, de transportar, empezaron con los camiones. Y también ahí, como la gente todo era muy unida acá, se conocían todos teníamos un vínculo. Y nos llegaban, por ejemplo, Juan Artur, que tenía los camiones, famosos camiones antiguos, y los dejaba ahí en Pedro de Valdivia con carretera. Y de ahí nosotros íbamos al colegio Cemento Melón, a la escuela. Y prácticamente ese era nuestro paseo por ahí. ¿Ya? Y bueno, acá nosotros lamentablemente una vez que esto ya terminó de funcionar, la gente se llevó todo de acá, perdimos. Nosotros aquí teníamos, no sé si ustedes saben que teníamos tiro al blanco, ¿ya? El tiro al blanco estaba a mi izquierda, al fondo, y yo me recuerdo niño, mi hermano mayor, que era Fernando, los llevaban porque eran los marcadores para los famosos carteles donde se hacían el tiro al blanco. Y
de niños vivíamos estas cuestiones, del día sábado, del día domingo. Bueno, hasta hoy lamento mucho de que toda esta cuestión se haya destruido. Melón no se haya preocupado un poco, digamos, de conservar esta parte. Melón tampoco le interesa, me imagino, esta parte, pero se dio como dato a una persona que destruyó en vez de hacer algún adelanto, porque acá se podrían haber hecho muchas cosas más y bonitas y para la universidad, para los estudiantes, para poder entregarle un testimonio a la gente. Para eso apareció la Corporación Patrimonial La Calera, que se dedica a trabajar en aquello, don Humberto. Y un vecino le quiere hacer una pregunta. ¿Sí? No, bueno, aprovechando, voy a rebatirte un poco. A lo mejor ese concesionario que hubo acá, no es que haya destruido, fíjate que hizo varias cosas. Tenía un zoológico aquí abajito, ¿sí? Hizo un camping más allá, hasta una piscina estaba construyendo. Pero el problema es de los vándalos. Eso, No, estoy de acuerdo. pues ahí él parece que se fue porque ya No, por supuesto. invertir y no recuperar no es negocio para nadie. Exactamente, no estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, porque la persona hizo cosas, de hecho hizo hasta una piscina, ¿sí? Y la piscina fue destruida. ¿Ya? Pero posteriormente él lo quiso entregar cuando tenía que entregar y todo eso empezó a llegarse, entonces no hubo una cosa Claro. real. Claro. Sí, porque lamentablemente en esa época también vinieron a empezar a botar escombros aquí a Melonita y no era la idea tampoco. Se extrajo mucha piedra que se metió y pasábamos los camiones por las casas nuestras y quedaba la polvareda. Yo quiero hablar algo. Le vamos a dar la palabra a don Alfonso Serrano. Don Alfonso Serrano va a dar su testimonio. Puede acercarse un poquito, don Alfonso, y después viene la vecina. Mi nombre es Alfonso Serrano, yo la verdad es que soy nacido y criado acá en La Calera y específicamente en Cemento Melón. Mi papá entró a trabajar en Cemento Melón en el año 29, trabajó durante 45 años en Cemento Melón, entonces me tocó en la época del 50, que ya por ahí me acuerdo yo, venir con él aquí en lo que era la planta agregada, entonces la conocí primero, como decía Humberto, que tuve el gusto de trabajar muchos años en Melón también con él. Este era un paseo. Humberto nos contó, pero en estos canales era normal para nosotros traer un medio tambor de 200 litros partido, lo tirábamos en estos canales allá y nos bajábamos allá en Palmilla y nos veníamos por todo el canal para allá. Claro, entonces tiene toda su historia eso, como digo. Fuera de eso, este era el lugar donde nos daban permiso para venir a pasear, digamos, y veníamos a cazar pajaritos y toda la historia. Y todavía tengo aquí una herida grande que me hice justo en los pantalones, ahí en el donde están los del monte eso. Me vino para abajo y hay algo que nunca se me olvidó. Llegando al primer canal, venía sangrando, que se dio toda la historia, y me encontré una abuelita. Y me dio que me había pasado, le conté yo, y que cuando llegué a la casa le dije yo, aquí me la van a dar con la herida que traigo. Y la abuelita se agachó en el canal y sacó un monto de barro, pero podrido de abajo. Me puso una cataplasma. Instantáneamente se cortó la hemorragia o lo que estaba ardiendo, y después con eso la escondí yo, y que yo no me acuerdo, no tuve nunca una infección, alguna cosa, pero fui curado con una cataplasma de barro de este canal. Otra cosa que les puedo contar de esto, que es interesante que no se pierda acá, lamentablemente se tapó aquí, pero aquí adentro hay unas, como decirle, como iglús, que deben tener fácilmente unos 35 40 metros de altura, con soportaban unas columnas de 2,5 3 metros de diámetro. Y las minas de caliza se caracterizan a nivel mundial por ser sumamente robustas, digamos, y rígidas.
por eso son difíciles de explotarlas. Entonces, la posibilidad de que hubiera un derrumbe era mínima. Entonces, ahí hay una posibilidad de Calera debería tener un anfiteatro adentro más o menos importante, que se está perdiendo. Lo otro que Calera también debería saber es que prácticamente hasta esta mitad de este cerro está el nivel del agua, el nivel freático de la capa de agua. Así que calculen ustedes los miles o millones de metros cúbicos de agua que hay dentro de este cerro. Entonces cuando se quejan de que no hay agua, nadie sabe que este cerro aquí abajo está lleno de agua y que no para de salir. Pero eso nunca le han dado a nadie la importancia. Es algo parecido a lo que ocurrió en Minas Navío. Minas Navío, ahí me tocó a mí ya la época en que estábamos cerrando. Póngale 10 días. En 10 días la Minas Navío no quedaba nada. Se inundó completa, todos los puntos. Esa era la cantidad de agua. Y de la Minas Navío sacábamos cuatro bombas que estaban sacando entre 4,5 y 5 pulgadas de agua permanente las 24 horas. Y nos quejamos de que no hay agua para allá y sin embargo el agua está ahí debajo, pero no se saca. Algo parecido ocurre aquí. Otro pintoresco aquí de los antiguos, pues, era la entrada y la salida de los turnos en la noche. Era muy bonito verlo de Calera, porque tú veías como una serpiente que venía bajando, que todos los mineros venían con su lamparita de carburo. Y era muy bonito bajar. Solamente los supervisores y los jefes bajaban en el andarivel que había. Pero el resto del personal, todo bajaba caminando. Y era muy bonito verlo de Calera, como digo, porque tú veías, viene bajando ahí. Y en ese tiempo no había para sacar fotos, pues pero son muy pocas las fotos que se pueden encontrar porque no habían fotografías. Hay muchas fotografías. ¿A dónde? Hay muchas fotografías. ¿A dónde? Las tiene, bueno, yo puedo dar fe de que las tiene este fotógrafo de Calera Lillo, creo que. Don Waldo Lillo. Ya, Don Waldo no. Vamos a preguntar a Don Waldo. Hace un par de meses atrás yo estuve con él, que entre paréntesis ¿Es patrimonio vivo Don Waldo también? debe ser una de las personas que conoce más de Calera sobre la familia y la parte, como le dijera yo, todo lo que se hizo en la parte cívica de Calera. Tiene muy claro él por dónde pasaron los primeros alcantarillados que hicieron, por dónde pasó el agua, todos los niveles que se hicieron en Calera, y lo tiene todo con testimonio fotográfico. Y lo otro, que era lo que me decían aquí, que lamentablemente se perdió, que era la contraparte de Rafael Eno, que era don Samuel Torres. Don Samuel Torres tenía todos los planos, todas las fotografías, pero de la época del 1900, desde cuando se bajaron la planta esta en el muelle Barón, ahí en Valparaíso, y cómo se trajeron para acá cuando recién llegaron acá, todas las maquinarias. El Arca de Noé Y incluso la planta, le decía yo, la planta se compró con ingenieros incluidos. Llegaron los ingenieros de Dinamarca y ellos llegaron con sus casas prefabricadas, que hasta la época del 70 estuvieron aquí en la población todavía, y se contrataron, como te digo, con ingenieros incluidos en la planta. Y todo eso se ve. Pero aquí, como te digo, en esta parte de la planta de gas, bueno, después yo ya, en la época del 70, que cuando entré a trabajar a Melonja, y ahí, bueno, trabajé 45 años más yo, me tocó venir a hacer mantención mecánica acá. Entonces ahí tuve la oportunidad de ver el famoso tren, mantención, de agasar las bombas de agua, de pistones, que eran verdaderas reliquias para subir el agua aquí arriba a los estanques, todo lo que eran los sistemas de chancado, o sea, me tocó hacer la mantención de esta planta en mi juventud, y después me tocó hacer una planta, un horno que se hizo aquí abajo, que fue en la época más o menos de la Unidad Popular, pero nunca se pudo concretar porque nosotros estábamos completando por un lado y nos estaban robando por el otro, entonces nunca pudimos completarla.
Recién empezando ahí la época de la dictadura acá. Y se robaron todo. Y hoy en día tengo entendido que no queda nada de nada, pero se llevaron por camionazo. Eran camiones de chatarra y se empezaron a robar todo. Pero con lo que compartimos la charla, que nadie pensó en el futuro de que podría ser algo importante a futuro. Muchas gracias, vecino. Le damos la palabra a la vecina que también quería dar su testimonio. Un aplauso para el vecino. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wina Lillo. Bueno, yo la verdad es que no nací aquí, sí nací en La Calera, pero no en este sector. Soy casada con Oscar Jara, que mi suegro trabajó acá en el Cemento Melón. Vivimos aquí más de 35 años nosotros, aquí abajito. También vecino con Humberto, y quería rescatar cositas que he escuchado. Humberto dijo antigua, o sea, ex compresora, es porque le cambiaron el nombre, que nunca yo he estado de acuerdo porque son todas las casas iguales de acá. Le cambiaron el nombre a la calle de abajo, por lo tanto, y por ende, por eso son ex ellos. Bueno, lo que quería decir, Waldito Lillo es mi tío Waldo. Waldo Lillo tiene fotos y yo vi fotos de muchos años y voy a tratar. Yo lo invité hoy día, pero no pudo venir. La verdad es que no lo he visto. Bueno, lo que le quería decir, mis hijos andaban por estos caminos y, ¿cómo se llama? Canales dentro, el cual cerraron hace poco. Salieron en las redes y sacaron fotos unos chicos que andaban en bote, pero lo cerraron porque era muy riesgoso. Y justamente lo que dice el caballero acá, que mucha agua hay ahí y mucho peligro, y por eso lo cerraron, porque era un riesgo. A lo mejor más adelante lo van a abrir para poder hacer y seguir a cabo lo que ustedes están haciendo y todos estos proyectos. Yo lo que quería más que todo era felicitarlos, de verdad, de corazón, porque yo soy la más feliz, yo creo, de todo el barrio, porque aquí estaba el caos y ustedes vieron cómo estaba la mugre, el desorden, y poco a poco han ido arreglando, y eso está bien porque ahora suben hasta buses acá al cerro y vienen caminando, y todo esto municia que había aquí era horrible, y por eso yo más que todo lo quiero aplaudir, y un fuerte aplauso a ustedes, chiquillos, se lo merecen, en serio. Yo eso quería decirle más que todo, porque yo sé lo que han trabajado y lo he visto y sé todo lo que han hecho los años, y ya son una institución, están constituidos, y eso es maravilloso. Los felicito. Muchas gracias, vecino. ¿Alguien más quiere compartir alguna vivencia, un comentario, alguna duda, inquietud que tengan? Yo tengo una pregunta a los que vivieron en aquella época, que tiene que ver con la realidad de los trabajadores. ¿Cuántas tragedias conocieron ustedes? ¿Cuántos muertos hubieron en esta explotación de carne? ¿Saben, tienen algún indicio de eso? ¿O accidentes? Era una faena bastante elemental. Entonces las posibilidades, en lo que era faena acá, al menos yo en los años, doy fe del año 70 en adelante, en que ya estaba trabajando en Melón, accidentes en los normales, alguien que se pilló un dedo, alguna cosa así. Ahora, antes del 50, pienso yo, que en lo que es la mina interiormente deben haber habido accidentes como en toda mina. Pero del año 70 en adelante yo le diría que en el año 70 empezó a aparecer ya lo que era seguridad. Entonces empezaron a aparecer zapatos de seguridad, aparecieron los guantes de seguridad, los primeros cascos, los protectores del polvo. En ese tiempo se usaba un calcetín, ¿no? Usted te ponía un calcetín y esos eran los protectores, y protectores auditivos era meterse un wipe entre los oídos. Esos eran los protectores auditivos que tenían acá. Y en la época en que los carritos, los carrunchos que le llamaban, qué sé yo, los movían, se movían con un saco de estos de arpillera o de cemento, bien de harina, mojados se ponían, y con eso se trasladaban por todos lados. Entonces las posibilidades, hasta el año 70, cuando yo llegué a Melón, en nuestras bodegas habían pero cientos o miles de alpargatas. Ese era el zapato de seguridad que se le daba a la gente, pero alpargata original la traían de Argentina. Ese era el zapato que se le daba, porque si no la gente llegaba con ojotas. A mí me tocó ver gente trabajando dentro de la planta con ojotas, me tocó ver gente trabajando con los gorritos esos hechos con papel de bolsa de cemento como casco. Por eso del 70 en adelante, que puedo dar fe yo que cuando yo empecé mi labor profesional como ingeniero,
Y ya tuve la suerte que partió la parte de seguridad, entonces tuve la oportunidad de conocer todo esto y cómo partió, pero también vi a los antiguos, como te digo, con el wipe, con el calcetín. Sí, pero no hay un registro de accidente grave, porque si no se sabría también. Sí. En la planta, sí. Acá, En la planta, sí, accidentes muy graves. acá también hubo un accidente. Fatales. Yo puedo comentar solamente dos accidentes que me marcaron. Una fue de Gonzalito. Gonzalito era un trabajador de acá que se pilló parte del brazo, no me acuerdo si era el izquierdo o el derecho. Los otros niños, chicos, se accidentó en una cinta transportadora, ¿ya? Que le pilló parte del brazo y la verdad que lo perdió, ¿ya? Gonzalito. Y la otra persona que yo me recuerdo siendo niño también fue el accidente por jugar o por ir en los carros. No sé si Julio se recuerda de Walter Lara, que se perdió un dedo del pie por un movimiento del carro, que me quedaron marcados esos dos accidentes, digamos, que hubo. El de Gonzalito acá en la planta y nosotros como joven, porque Walter Lara era joven, mayor que mí, pero me recuerdo de ese accidente que se pilló, digamos, en uno de los carros y se cortó uno dedos del pie. ¿Algún comentario, vecinos? ¿Alguien que quiera agregar? Bien, buenos días. Miren, yo soy profesor de historia y cuando exponían, digamos, nuestros invitados, yo soy hijo de una persona que trabajó en Cemento Melón también muchos años, pero lo que me interesa a mí como profesor de historia es cómo podemos mantener esto de aquí en adelante. Y pienso que se han dicho algunas cosas acá que se pueden hacer, porque hay, en general, digamos, yo voy a hablar como profesor, hay una situación que en el caso, digamos, de los colegios, que es lo que yo más, digamos, conozco, la parte curricular adolece de la historia local. Entonces, por ejemplo, qué bueno que exista la corporación, porque aquí debería estar, por ejemplo, personas del DAN, que supongo que están, digamos, algunos, porque eso tiene que ir de la mano, porque hay dos cosas que hay que mantener para que la gente no pierda la memoria, que es los ritos y las tradiciones, ¿no? Y esos ritos y tradiciones uno marcan el espacio, que es el espacio sagrado de donde nació una ciudad, y las tradiciones el tiempo, ¿no? El tiempo, digamos, que todos nosotros vemos que las grandes instituciones tienen tiempos y espacios donde cada año reunirse para que no se pierda la memoria. El año 2000 se cometió un error garrafal en Chile, en el cual, especialmente por los más entendidos, que se dijo, ¿no es cierto?, que no era importante la memoria para poder ser un buen estudiante, y todos se valieron de eso. Y el error es tan garrafal que después las neurociencias indican que no se puede pensar sin memoria, y es por eso que tenemos una generación que no piensa, actúa, y después las consecuencias, ¿no es cierto?, no hayan cómo asumirlas porque no se pensó antes la acción. Entonces yo solamente, digamos, primero, por supuesto, digamos, felicito a quienes están a cargo, digamos, de este proyecto, y en segundo lugar pienso que curricularmente es muy simple, digamos, comenzar con el primer capítulo de cada colegio debería ser por qué se llama como se llama. O sea, por qué Calera se llama como se llama, por qué su calle donde vive se llama como se llama, por qué usted se llama como se llama, porque generalmente uno tiene el nombre del abuelito, el bisabuelito y todo. Entonces empieza a descubrir la historia por la historia más simple y local, que es la historia cercana. No comenzar necesariamente, ¿no es cierto?, por la historia de los griegos, ¿no es cierto?, los judíos, los romanos, etcétera. Hay que comenzar, hoy día la generación actual entiende más comenzando desde el presente hacia el pasado, pero conectándolo. Es decir, Calera, ¿no? Usted ve en Calera, sí. Bueno, ¿y por qué se llama como se llama? Y aquí andan con explicaciones, ¿no? Y después, por supuesto, que como tenemos una ciudad que es relativamente fácil de acceder, invitarlos en terreno, porque lo de terreno nunca se olvida, ¿no? Un viaje acá nunca se va a olvidar, digamos. Yo curiosamente muchos años que vivo acá y primera vez que accedo, digamos, a este lugar, ¿no? Y lo otro que los colegios, cada uno en su proyecto educativo, tienen que asumir. Por ejemplo, yo hice muchas veces, digamos, clase en colegios, digamos, religiosos. Entonces yo me llevo la tarea del siguiente:
Bueno, ¿y dónde están en el currículum de esos colegios católicos los jesuitas? Porque por medio de los jesuitas tendrían que aparecer estos hornos, pues, como muy bien explicaron, digamos, nuestros especialistas. Así que eso no hay, y felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Excelentes palabras. Les contamos que hay un trabajo acá de la Corporación Patrimonial que, en el fondo, ¿qué queremos conseguir con todo esto? Queremos conseguir que finalmente este sitio se pueda declarar patrimonio de la ciudad. Para eso hay un proceso minucioso que se empieza con firmas, después con documentales. Todo esto se presenta a una universidad que tiene que presentar el proyecto para postular a fondos. Pero de esto nos va a contar el doctor Eduardo Martínez, que es parte de nuestra corporación, y él tiene clarísimo todo esto de los procesos. Bueno, muchas gracias, vecinos, por lo que están acá y por los recuerdos que empiezan a ser emotivos, y efectivamente se empieza a escribir también la historia del futuro aquí cuando estamos reunidos. ¿Qué es lo que pasó? Aquí se dijeron varias cosas que son importantes analizar para ponerlo en su contexto. A mí me correspondió, como parte de la historia, en algún momento ser alcalde, y como alcalde habían situaciones bien especiales en nuestra comuna. La primera de ellas en que había una estación donde los caleños se reunían delante de la estación a protestar porque estaba botada. Y yo me pregunté en ese momento qué hacer. El problema es que protestábamos los caleranos con más caleranos y no solucionábamos nada porque el problema no se resolvía en Calera. Y también nos pasó un poquito con los cerros, que tampoco es de La Calera, porque no es de la Municipalidad de La Calera. En el tema de la estación tuve, y aquí hay varias coincidencias que afortunadamente uno las va escuchando y se va recordando, porque en ese momento, cuando estábamos en la estación, apareció un amigo mío, arquitecto, profesor, Manuel Hernández, profesor de una universidad, y le interesó el trabajo de toda la estación. Tenían parte de la historia, había algunos alumnos que estaban trabajando con la historia de la estación, de los trenes, había mucha gente en nuestra comuna que trabajó en los trenes, y empezamos a hacer una carpeta, y esa carpeta la presentamos en el Consejo de Monumentos. Esa carpeta a través de la universidad se hizo, se presentó a Monumentos, y al presentarla a Monumentos se convencieron, afortunadamente, el Consejo de Monumentos que está en Santiago, en declararla monumento histórico, y el único monumento que tenemos acá en La Calera. En el 2014 fue declarado a través de esa carpeta. ¿Y qué pasa? Y voy a hacer un pequeño paralelo para después ahondar en lo que tenemos que hacer hoy día. En ese momento, cuando yo estaba haciendo esa carpeta, y como dicen, el que no conoce la historia no la respeta ni la quiere. Cuando me correspondió, vino Ripley a hablarme, señor alcalde, ¿qué hacemos con esa estructura? ¿Cuánto le echamos abajo? Porque a ellos les molestaba el punto de vista estético en ese sector. Y obviamente no dije garabato porque no podía decirlo en su momento, pero obviamente saben que se tuvo que ir porque no era la política que teníamos como municipalidad, como historia. Y logramos entonces ser, paralelamente, y debo confesarles que paralelamente nosotros queríamos que llegara el tren, etcétera, y afortunadamente, y por eso quiero anexarlo a lo que nos va a pasar hoy día, que tenemos que hacer hoy día, se produce algo interesante. Para la F no era interesante la estación, también lo querían deshacer, lo tenían abandonado, no era interesante para los caleranos, pero para ellos no era interesante. ¿Y cómo logramos hacerla patrimonio? La pudimos conservar. Después, cuando empieza a trabajarse el tema del regreso al tren, que se logra, afortunadamente también en una carpeta paralela se logra el concepto de regreso al tren, entre paréntesis ahí con mucha delicadeza cuando dicen el regreso al tren a Quillota La Calera. Tratan de no sacar a Quillota, entre paréntesis, porque antes en la lucha, si ustedes se acuerdan, en la lucha del tren a Quillota, nosotros introdujimos otro tema, el regreso al tren a La Calera. Y por eso los indicadores de estudio del regreso al tren logró, porque los indicadores eran positivos por la gran cantidad de gente que viaja de Calera. Pero al haber eso, se produce un peso específico para las inversiones que van a tener que hacer ahí. Porque cuando regrese el tren, se va a tener que hacer una estación. Pero ojo, sobre un monumento histórico. Por lo tanto, tienen que respetar la historia y la estructura. ¿Me entienden lo que quiero decir? Quiero decir, y vuelvo al espacio de acá, si nosotros logramos hacer esto monumento histórico, sea quien sea el dueño, da lo mismo.
¿ya? Porque la historia la tienen los caleranos, ¿ya? Por eso la corporación, y por eso agradezco cuando nos fueron a invitar, porque en el fondo teníamos experiencia, y decir, mira, nuestro trabajo tiene que ir paralelo, ¿ya? Pero tenemos que declararlo monumento histórico, ¿ya? Porque al declararlo monumento histórico, la discusión, que aquí se dijo algún par de cosas que son, como diríamos, parte de verdad, pero tiene algunas cosas curiosas. Efectivamente, al Cemento Melón le interesaba esto, y por eso se lo entregó por 99 años al municipio. Cuando yo llegué, desgraciadamente el municipio tampoco tenía mucho interés en esto, y se lo pasó a un contratista para que, comillas, lo explotara, sin ningún control. Si tratando de hacer cosas buenas, cierto, es un zoológico, ya, se hizo una piscina, pero díganme, los que están aquí que son ingenieros, algún estudio tiene que hacer de la ingeniería una piscina. La piscina duró menos que un candy, ¿ya? Porque se hizo con cemento de que botaban, que se usan para poner de... Claro, entonces no se construyó bien, eso no tenía ningún sentido. Pero además, como estaba aquí, nos estaba robando. Nos estaba robando la historia, nos estaba robando piedra, nos estaba robando fierro, nos estaba robando, ¿ya? Y nos estaba, maicillo, nos estaba robando todo. Y por eso en algún momento fue traumático. Me correspondió hacer una lucha judicial y lo tuve que echar, ¿ya? Y lo echamos a través de la justicia, con hartas peleitas, ¿ya? Y van a tomar los rayos, pero creo que lo merecíamos. Y después lo recuperamos, hicimos un par de actividades. Después dejé de ser alcalde, desgraciadamente no pudimos mantener la idea de declarar monumento, porque yo estoy convencido que el declararlo monumento nos permite llegar a recursos, tal como lo teníamos pensado en la estación, porque la estación no pensábamos que iba a resultar el regreso al tren, por lo tanto la estación la queríamos, y hacer nuestro museo histórico y conseguir recursos al Estado, tal como construye iglesia al Estado, o reconstruye iglesia, podría reconstruirnos. Bueno, hoy día se va por otro camino, pero aquí, en el momento que se declare monumento, podríamos reconstruir la historia, ya por lo menos uno que funcione, no contamine tanto, pero uno que funcione, y así hacer una comuna atractiva, y reconociendo la historia, ¿ya? Para hacer esa carpeta necesitamos varias firmas de la población que quiere, por lo tanto la corporación va a empezar una campaña de firmas para hacer esto real, monumento, las firmas. Tenemos que rehablar con Cemento Melón. Para hacerle claro, hace años cuando tenía yo un poquito de jineta, conversaba bastante bien con ellos. Hoy día no converso tanto, no se puede. Pero hay que reconversar con ellos, ¿ya? Porque a ellos no les sirve y es bueno que también firmen. No es imprescindible su firma, pero es importante su firma, ¿ya? Eso significa que para declarar patrimonio o monumento no es necesario tener la firma de los dueños, pero sería conveniente. Entonces la corporación va a hacer un trabajo paralelo consiguiendo la firma, pero teníamos que hacer una buena carpeta. Y aquí digo directamente, y la carpeta lo tienen que hacer los técnicos universitarios que saben hacer carpeta, ¿ya? Poner las cosas en su dimensión para ver lo importante que hacer estos monumentos, ¿ya? Entonces ese es el trabajo paralelo que tenemos que hacer. Entonces me siento muy contento, y además la universidad nos va a permitir retomar la historia, tener todo esto grabado, porque en el fondo después nos vamos y nadie se acuerda de la historia, pero la historia se crea a través de cada uno de ustedes, lo que va diciendo acá y en otra oportunidad, porque esto nos empieza aquí pero tiene que seguir continuando. Así que agradezco los minutos para explicar, pero la esperanza de que esto no se desmorone, la esperanza que no nos rayemos, es que la corporación o ustedes mismos, a través de declarar los monumentos, y ahí se puede recuperar, conservar, pero también reinvertir, que también es muy importante para todos. Así que muchas gracias a usted por la asistencia y por el entusiasmo. Gracias, doctor. Está circulando una hojita para que usted pueda poner su nombre, su voz, su teléfono y su firma, para ir recolectando ya las firmas de las que mencionó el doctor Martínez, que es necesario para comenzar a seguir este proceso hasta llegar al objetivo final, que no se demora. Bueno, y ya para finalizar, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Tiene algo que añadir? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Jara. Soy vecino de nacimiento. Mi abuelo, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, fueron parte de la locomotora de esta ciudad, porque esta ciudad se nació en base a Cemento Melón y a la red norte ferrocarriles del Estado, lo cual el doctor Martínez tiene mucha razón,
en decir que se perdió todo eso. Estoy muy contento y agradecido también de ustedes, porque va a salir esto como va a quedar parte de la historia para tener un patrimonio de la ciudad. Y como decía mi amigo Humberto, nosotros en estas zonas veníamos a jugar, veníamos a hacer maldades también y todo eso, así que somos vecinos y es lo que yo puedo aportar, recuperar la estación de Calera, los hornos, y sería un buen momento, un logro bueno para el patrimonio de la ciudad. Eso sería todo. Muchas gracias, vecino, por sus emocionantes palabras. Ya sabemos que tenemos que trabajar entre todos hacemos la historia, entre todos podemos recuperar la historia. Y primero aquí hay un vecino que quería pedía la palabra, Verónica, aquí después vamos de nuevo con Alfonso. Acá el caballero de amarillo. El joven de amarillo. Gracias. Bueno, yo también soy concejal de La Calera, generación... Ah, Miguel, por supuesto. Gracias por acompañarnos, Miguel, concejal de La Calera. Sí. Agradecer por la invitación. De acá, Felipe fue el que me invitó personalmente, que es miembro y una de las personas que más está enamorado de La Calera, y yo siento una gran admiración por él, por el trabajo y por el tiempo que le dedica a recuperar el patrimonio histórico. Así que si está por ahí, mis felicitaciones y mis aplausos para él. Yo en realidad no tengo una historia familiar que me acerca a Cemento Melón. Bueno, yo soy de Artificio, yo tengo una cercanía a la maltería, que también es otro sector que está abandonado, que es privado igual que este, y que también tiene una historia de más de 100 años. Y lamentablemente, si uno no se acerca de forma personal a la historia de la comuna o al patrimonio, difícilmente que la comunidad en general, la ciudad, se acerque a las personas, a los niños, por ejemplo. Yo cuando chico, yo estudié en colegio municipal, estudié en la 17, no te enseñan la historia de Calera, lo que hablaba el profesor recién. Y claro que los jóvenes que no tuvimos familiares de Cemento Melón, no tuvimos familiares de tal lugar, difícilmente que crezcamos con una cultura, con un conocimiento de lo que significó, por ejemplo, el Cerro de La Calera. Sin embargo, yo al pasar los años empecé a hacer deporte, ahora no hago mucho, la verdad, pero yo subía en bicicleta acá mucho y pasaba siempre, obviamente, por los hornos, y obviamente ver una estructura gigante te da como una suspicacia de decir qué rayos es esto, ¿cachai? Y de a poquito uno se empieza a meter. También yo le dedico tiempo a la naturaleza. Yo soy de sacar fotografías, sobre todo a aves. Acá hay un patrimonio no solamente cultural, sino natural. Solamente de ver las fotografías de flora nativa. Sin embargo, eso no se conoce. Yo creo que el desafío que tenemos los presentes acá, porque por algo estamos acá y nos interesa el patrimonio y la cultura, es difundir. Yo creo que yo hago esa invitación a los que están acá a que puedan hablar con sus vecinos, que si tienen algún tipo de, si alguno es profesor o ex profesor, decirle a sus colegas, oiga, propongan ir al cerro, propongan un día hablar con Felipe, que les venga a enseñar los hornos a sus alumnos, o proponerlo si es apoderado de algún niño del colegio, decirles vamos a conocer el cerro en una asamblea de apoderados. Y así los niños en el futuro no les pase lo que me pasó yo, que yo vine a conocer el cerro recién a los 20 años. Entonces, yo hago esa invitación, yo agradezco a la corporación, los felicito por el trabajo, espero que esto dé el mayor resultado, y el desafío creo que es de todos los que estamos acá presentes,
en poder rescatar y en poder ser un aporte para el resultado final, que es declarar Patrimonio Nacional Los Hornos de Cal. Perfecto, muchas gracias, concejal Miguel Cabrera, un aplauso para él. Dos cosas a rescatar de las palabras del concejal acerca de la flora nativa. Hay una exposición, un trabajo de Daniela Aspe, que se dedicó a fotografiar la flora del Cerro La Calera, a propósito de que llovió harto y floreció el cerro de manera como hace muchos años no lo veíamos. Está precioso. Y la otra, recordar las palabras del profesor también, que sí, en los colegios debiera tener historia de local, digamos, historia local. Milena, un poquito, sí, con respecto a ese tema. Ella es Verónica, Jimena, historiadora también, parte de la corporación. Jimena Arancibia. Ya. Bueno, yo también soy profesora de historia, fue profesor de historia mío, Donaldo Rodríguez también. He sido docente y bueno, hace 10 años me ha tocado ya trabajar a nivel de dirección de establecimiento educacional. Y me tomo de las palabras del concejal, me tomo de las palabras de Donaldo para señalarles que para poder conseguir que la historia local sea parte de los aprendizajes de los estudiantes en los establecimientos educacionales, es importante que nazca desde un lineamiento del Departamento de Educación Municipal, ¿ya? Es súper importante, y usted, ahí le paso yo la carta para que usted converse como concejal, hay otros concejales aquí, y les den a conocer que es importante que los establecimientos educacionales promuevan estrategias de aprendizaje que involucran el trabajo de la historia local, porque los establecimientos educacionales son comunidades de aprendizaje, comunidades educativas que están conformadas no solamente por los estudiantes, por estudiantes y sus familias. Y cuando a nivel comunal o local se quiere trabajar en el desarrollo de algo en particular, que en este caso es la valoración de la historia local, es súper importante que se trabaje a nivel de comunidad, con los estudiantes, con las familias de los estudiantes, y que sea parte de las políticas del proyecto educativo del establecimiento, del PADEM también, que es súper importante, tiene que estar ahí puesto en el PADEM, porque el PADEM permea todo lo que es el trabajo que se hace a nivel de las comunidades educativas, y tiene que estar inserto en las planificaciones de los docentes. Solo así logramos instalar en nuestros estudiantes esa semilla que es súper importante para proteger el patrimonio local y reconstruir también y valorar la historia local, ya que es la que nos permite, ¿no es cierto?, tener esa mirada, esa proyección hacia el futuro, pero con los pies bien puestos sobre la tierra y generando identidad en nuestra comuna, que es La Calera, que es bien especial, porque hemos ido, en los últimos años podemos decir que hemos ido de alguna manera se ha ido cambiando la imagen de la identidad local. Éramos una ciudad industrial, minera. ¿Qué somos hoy en día? ¿Una ciudad comercial? ¿Qué somos? Esa pregunta es importante, que hay que hacerla, y tenemos que ser capaces como habitantes de esta comuna a reconocer qué somos, cuál es nuestro origen, qué es lo que proyectamos hacia el futuro. Pero eso se trabaja mucho en las unidades educativas. Eso quería decir. Muchas gracias, Jimena. La vecina de... está el vecino, después la vecina de Morado, y después la señora Dafne. Sí, yo les conté antes que venía de Estados Unidos. Bueno, yo allá manejo buses escolares, y la compañía donde estoy, hay una mina de carbón, pero todos los días hay que ir a esa mina con los estudiantes, que el profesor les va a explicar lo que estaban haciendo. Es una buena idea, porque todos los días van. Entonces es de provecho para el bus, que no sé que sea compañía o no, pero es provecho para los niños y para nosotros, para que los niños no olviden la historia del pueblo, porque aquí se puede entrar con un bus, entonces esa era la idea. Muchas gracias, vecino. La señora ahí, Jimenita.
Yo es bien cortito lo que quiero decir, solamente pienso que con todo esto, con toda la historia de Calera, debería de haber un museo. Un museo, porque claro, porque como hay tantas fotos y la historia es muy grande y es muy hermosa, entonces eso también favorecería mucho a nuestra ciudad, a los estudiantes, porque como decían acá, la estación, los hornos, porque la estación también fue muy en su apogeo en sus años. Entonces yo pienso que un museo vendría pero muy bien a Calera. Exactamente, vecina, también es una de las proyecciones que tenemos. Señora Dafne, buenas tardes. población Cemento Melón. Bueno, yo soy parte de la directiva de la Junta de Vecinos Cemento Melón. Es una población bastante hermosa, ustedes la conocen, es casi patrimonio de lo que se está hablando acá también. Y agradecer a la gente de la corporación que nos fue y nos invitó a una reunión y invitó a todos los vecinos. Y bueno, ellos son patrimonio vivo de toda la historia también de acá, de la fábrica Cemento Melón y también historia acá de los hornos. Entonces también que no se olviden de que la población tenía hartas cosas hermosas que se fueron perdiendo, como esto que no queremos tampoco que se pierda, así que también ponerlo como un signo de que también allá hay algo bueno, hay algo bonito, hay historia. Y hay muchos vecinos que están acá que son ex trabajadores y no se olviden de ellos, que tienen mucho que decir, así que es una buena manera de ir a recopilar información acercándose a nosotros, así que agradecer a la corporación por habernos invitado. Muchas gracias, señora Dafne. ¿Alguien más allá? El caballero y después el... Hola, buenas tardes a todos. Vengo llegando recién, la verdad. Era un tema que me interesaba bastante estar aquí, porque siempre he tenido la curiosidad, incluso cuando suben fotos a las redes sociales con fotos antiguas de la estación o del mismo cerro, siempre las estoy recopilando para mí. Porque siempre disculpe, Moisés, profesor de Tanzudó, muy conocido en la comuna, sí. Muchas gracias. Hubiera sabido antes que estaba esta actividad, porque me enteré ayer en la tarde y por motivo de trabajo no pude llegar. Hubiese traído a mi escuela para que se interiorizara más de todo este tema. Para otra vez ojalá poder tener, no sé si faltó difusión o fue la difusión que yo no alcancé a ver, porque me enteré en la tarde ayer y no alcanzamos a programar nada para hoy día. Así que como idea, para mí siempre me ha causado admiración este lugar, porque de la generación mía, venir al cerro siempre ha sido una aventura. Por otra parte, las di como idea a algunas personas, a lo mejor no las personas adecuadas. En Hijuelas, nosotros fuimos invitados, yo soy de Calera, bueno, nacido en Calera y toda mi actividad está en Calera, a pesar de que estoy viviendo en La Cruz, hace un par de años. En ese lugar se hizo una película, lo cual rescató mucho de la historia de Hijuelas. Y siempre la he propuesto, incluso el contacto lo tengo a esa persona también, que hizo la película en Hijuelas, que también ayudó a que se conociera a nivel mundial lo que es el sector de Hijuelas, pero nosotros nos vale Calera. Sería interesante también un proyecto, ver una forma de cómo se pueda financiar, la cual también se hiciera una película y rescatar todo lo que existe acá, que nosotros tenemos riqueza acá. O sea, los que nosotros sabemos valorar estas cosas, sabemos que hay mucha riqueza en este tema de historia. Así que la dejo como idea a lo mejor, que se pueda plantear a lo mejor una película que sería bastante interesante. La que se hizo en Hijuela, por ejemplo, se participó personas que no eran actores y se hizo algo bastante interesante. Se mostró muchos sectores que uno no tenía idea del lugar, y créanme que sería interesante aquí en Calera. No quiero extender más, muchas gracias por su atención. Gracias. Buenas tardes ya a estas alturas para todos los que han venido. La verdad que mi nombre es Cristian Cifuentes. Me gustaría decir que soy nacido acá en La Calera, pero no es así, soy nacido en Valdivia, pero sí me he criado acá en esta ciudad. De hecho, soy hijo de padre ferroviario, viví en la casa número 5 en calle Iriarte, que hoy en día ya no existe porque ahí está Ripley y ustedes lo saben. Sin embargo, a pesar de no ser nacido en esta ciudad, me he enamorado mucho de este entorno. Me he criado acá, soy casado con una mujer calerana nacida acá en La Calera también. Mi historia está ligada, el concejal lo sabe, el concejal Cabrera, mi historia está ligada también a Maltería, La Calera. Soy autor de una recopilación, no puedo decir libro porque jamás se ha publicado, pero sí lo entregué en su oportunidad al ex alcalde que conversó, también le entregué una copia
al concejal, y ahora hoy día he vuelto a entregar una copia de mi recopilación a nuestro amigo Beisa, ¿cierto? Que cordialmente pude conversar con él. Sin embargo, mi intervención básicamente es decirle, colocarles un par de metas. Si bien es cierto, felicitaciones a los que hicieron la gestión de haber logrado que fuera patrimonio esta estación. Esta estación que hoy es patrimonio no es la estación original de La Calera. Este edificio fue construido en 1933, fue modificado. El verdadero edificio antiguo tenía otra forma. Y en este tiempo actual tenemos edificios más antiguos y tenemos, creo, una tarea de conservarlos. Uno de ellos precisamente es la maltería, construida en 1891. Otro de ellos es el edificio donde está actualmente la ferretería Areco, es de 1886. Se perdió hace un tiempo atrás en Artificio una casa que se demolió, que le solían llamar La Palomera, también una casa muy antigua. Tenemos que afinar nuestra vista. Yo hago un llamado, no solamente a las personas de edad, no quería tomar la palabra al principio por respeto a las canas, pero los jóvenes necesitan interesarse por la historia. Y además también los que entran en edad tienen que dejar de mantener el silencio, tienen que hablar más, contar su experiencia, transmitir lo que ellos son, abrir también, ¿por qué no?, sus álbumes de fotos. Hay que digitalizar mucho. Yo caminé por esas calles cuando aún no se pavimentaban, y hago un mea culpa porque jamás tomé una foto de los rieles que cruzaban, pero los vi, tengo memoria de ellos. He recopilado todo lo que he podido, he puesto el libro a disposición de los amigos acá, y pretendo seguir también aportando, porque hice la historia, recopilé la historia completa de la maltería, pero la maltería estaba ligada a la estación, y me encontré que la estación estaba ligada a esto, claro. ¿Cierto? A lo que es la melonita. Dentro de mi profesión como técnico electricista, alguna vez tuve que bajar hasta el -10 del navío para ir a hacer una medición al trencito que corría por ahí, tenía unos problemas de caída de tensión en cierto trayecto. Entonces me he interiorizado en todo esto, recorrí estos cerros, visitaba los piques, me internaba antes de que los taparan cuando se produjo un accidente, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Entonces ahí ya perdimos la opción. También crucé de un lado al otro, teniendo el cuidado en la parte del medio donde está el pique vertical, ¿cierto? Y conozco todo este cerro como lo que era la palma de mi mano. Creo que es algo muy importante que todos ustedes, este pueblo de La Calera, se encargue de transmitirle este valor a sus hijos, a sus nietos. Sigan hablando, los animo, sigan hablando, escriban sus memorias, ¿por qué no? Pues quizás uno dice, no, yo no soy escritor. Escriban sus memorias, yo les animo. Si no pueden usar tecnologías digitales, utilicen un cuaderno, escriban su historia, escriban lo que ustedes saben, para que quede un testimonio de las cosas de sus memorias. Como decían los historiadores o las personas que tomaron la palabra antes, a veces los ancianos también ya no recuerdan tan bien, y a veces se tiende como a mezclar lo que son los recuerdos con otras partes, pero cuando uno va comparando entre varias personas sus testimonios, va consiguiendo hilvanar la historia. Y si bien es cierto, quizás algunos no puedan aportar un dato fidedigno, pero sí le dan la guía para uno investigar. Así que es importante lo que ustedes recuerdan. Así que les animo a todos, felicito a la corporación que está organizando todo esto, y como digo, les dejo esos puntos de tareas, porque son los puntos que ahora también tienen que ser patrimonio. Maltería, el edificio de Areco. Muchas gracias. Y para ir finalizando ya, en honor al tiempo, muchos tenemos que ir a cocinar, a almorzar. Le vamos a dar la palabra a otro integrante de la corporación, el arquitecto Diego Cabrera. Hola, me voy a tirar por acá mejor, por acá. Nosotros como corporación, bueno, agradeciendo a todos primero por haber venido, de verdad estamos súper sorprendidos porque la convocatoria es mucho más alta de la que nosotros esperábamos como corporación, y eso nos tiene bastante contentos. Tomando algunas de las palabras de acá de los vecinos, nosotros como corporación, primero que todo estamos haciendo un trabajo investigativo. En ese sentido estamos recién empezando, estamos dándole punto de partida a la investigación como tal.
En ese sentido también dejamos la invitación abierta, si se nos quiere sumar gente que quiera colaborar de cualquier manera, bienvenido sea. En relación a lo que comentaban algunos vecinos del patrimonio, en este momento en Calera nosotros tenemos 5 zonas de conservación histórica y 21 inmuebles también históricos que están protegidos, no protegidos, pero son considerados dentro del nuevo plan regulador. Nosotros como corporación nos preguntamos si solo esa zona de conservación histórica que viene esta maltería, esta población Los Tilos en Artificio, está la población Cemento también, está el sector de la Plaza Cemento y una vivienda en el sector de Villa Ampar, son los únicos lugares que son patrimonio en Calera, y nosotros creemos que no. Hay otros lugares o otros inmuebles que también debieran estar protegidos. Existen las herramientas legales para que el municipio, la asesoría urbana en este caso, pueda proteger ciertos inmuebles. Entonces nosotros nos ponemos como meta, y ahí tomo la última palabra, de poder ir haciendo un catastro de alguna manera, ir haciendo un levantamiento de qué es patrimonio, qué está protegido, qué no, qué se debiera proteger. Y también siempre dejar la pregunta abierta del patrimonio, porque finalmente el patrimonio es algo que se está haciendo día a día. Nosotros como comunidad, probablemente en 100 años lo que nosotros hagamos también es patrimonio. Entonces, va a ser patrimonio, perdón. Entonces, esa reflexión como corporación nosotros la tenemos súper presente, y la idea de nosotros de aquí en más es poder investigar para a futuro también poder difundir, y como comunidad calerana podamos ir valorando lo que tenemos en cuanto a patrimonio arquitectónico, patrimonio natural y patrimonios vivos también, pues lo intangible que se dice. Eso es lo que quería decir, y muchas gracias por haber asistido hoy día. Bien, gracias Diego. Y las palabras de despedida para finalizar ya este conversatorio que ha estado muy bonito e interesante. Presidente de la corporación, Sergio Miranda. Buenas tardes a todos. Esta convocatoria fue realizada con un poquito de miedo en las expectativas, pero creo que superamos con creces lo que realmente necesitábamos. Se crearon todas las instancias que solicitábamos en realidad. Vamos a continuar con esta hasta que se declaren patrimonio nacional. Vamos a seguir apoyando a todos los vecinos acá también. Luego continuaremos con otros patrimonios, como el Molino Chat, por ejemplo, y hay muchos en Calera que requieren de esto. Ahora este es un trabajo lento, no es rápido, porque el de nosotros es un trabajo prácticamente científico y fehaciente. Por eso que necesitamos, aquí tengo muchas caras que me conocen de pequeño, porque mi padre estuvo ligado a Cemento Melón, así que... Su padre... Mi padre fue el fundador de la Corporación de la Cultura. Emilio Miranda. Fue jefe de control de calidad en Cemento Melón. Entonces, eso me llevó a mí a formar junto a Felipe, que por esas cosas del destino y unos contactos por ahí por Messenger, nos unimos y hemos crecido a un año ya bastante. Entonces pienso que esto resultó para mí más que un éxito. Tenía temor al principio, pero me encontré con gente muy comprometida. Los quiero felicitar a todos como interactuaron, fue espectacular. O sea, creo que superamos las expectativas y está la gente que realmente necesitábamos. Así que muchas gracias a todos y que tengan buena vuelta a casa. Muy buenas tardes, vecinos. Muchas gracias por la asistencia, por su participación, lo que da cuenta que hay un real interés de la comuna en el patrimonio de la ciudad. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muy bien.